Dios los bendiga, hermanos. Qué bendición el poder compartir con ustedes en esta noche un mensaje que va a traer para nosotros una edificación a nuestras vidas. Nosotros estamos siendo retados por parte del Señor a que crezcamos, que seamos, como lo dice su palabra, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja nunca cae y todo lo que hace prospera. Nosotros somos llamados a ser la iglesia del Señor. Somos llamados a ser la iglesia, a ser la obra del ministerio. Y Dios quiere que nosotros vayamos creciendo, que vayamos madurando, que vayamos avanzando en la obra. Y el enemigo y las situaciones de la vida lo que quieren es apagarnos. Quieren apagarnos y no quieren que resplandezcamos en este mundo. Recordamos que la Escritura nos dice, nuestro Señor Jesús nos dijo, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Y cuando pensamos en eso, nosotros nos vemos en una posición privilegiada, sal de la tierra, luz del mundo. Y sal de la tierra, aunque haya mucha corrupción, nosotros somos la sal para que preserve, para que no se descomponga. Somos la luz y aunque vemos que un mundo lleno de tinieblas, nosotros seguimos siendo la luz. Y mientras más oscuridad hay, nuestra luz va a iluminar más. Y es por eso de que el objetivo de este mensaje, de lo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche, tiene un propósito. Y es de que nosotros nos veamos individualmente en esa relación con Dios y que nos veamos corporativamente como parte del cuerpo de Cristo. Para esto es muy necesario observar esta gráfica que nos habla cuando estábamos sin Dios, luego pasamos a ser hijos de Dios, luego pasamos a ser discípulos de Dios, pasamos a ser siervos de Dios y amigos de Dios. Pero todo tiene un comienzo, y es allí donde nosotros debemos de centrarnos. Y sabemos que esto es como una escalera que va avanzando, como lo dice la Escritura. El camino del justo es hacia arriba, para librarse del Seol abajo. Y yo quiero que me acompañen por favor a Efesios capítulo 4 y versículo 1. Dice la Escritura: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta escritura nos está dando a entender, nos está diciendo que uno es el Señor y nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Somos parte de ese cuerpo de Cristo, somos llamados, hemos sido llamados. Nosotros andábamos distraídos por el mundo, pero fuimos llamados a recibir una salvación. Hemos sido llamados a recibir una salvación y hemos sido llamados a cumplir un propósito en Dios. Es por eso que cuando leemos aquí nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados, y como podemos ver en esta gráfica, nosotros necesitamos comprender lo siguiente. Antes nos encontrábamos sin Dios, sin esperanza. Andábamos en el mundo. ¿Todavía recuerdas tú cuando estabas sin Dios? ¿Recuerdas tú cuando todavía andabas en la rebeldía de tu vida, cuando andabas alejado de los caminos de Dios? Y es bueno que lo recuerdes y que lo recordemos, porque eso produce en nosotros mayor gratitud, produce en nosotros un ánimo de querer avanzar, de alejarnos cada vez más de eso.
vamos a ver que aunque habían satisfacciones que eran temporales y nos gustaban, pero sabemos que después nos traían consecuencias graves. Y eso era lo que éramos. No teníamos a Dios. Vivíamos sin esperanza, vivíamos sin Dios en este mundo. Pero el Señor nos rescató, nos libró de todos nuestros pecados. El Señor con su sangre perdonó nuestros pecados. Perdonó nuestros pecados y nos ha hecho libres, nos ha hecho parte de su reino. Por eso lo dice aquí la Escritura, que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados al reino de luz. Fuimos llamados al reino del Señor, a salir del reino de las tinieblas y transportados al reino de luz, al reino de Jesucristo. Cuando eso ocurre en nuestras vidas, nosotros dejamos de estar sin Dios y subimos el primer peldaño, y es a convertirnos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. Tenemos un certificado que dice que ahora somos hijos de Dios. Es un certificado espiritual sellado con el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos dice que ahora somos hijos de Dios. Somos herederos y somos coherederos. Tenemos la bendición de tener a nuestro Dios en nuestro corazón. Y ahora nosotros tenemos esos derechos como hijos y tenemos esas responsabilidades también, porque ahora nosotros, ya que somos herederos, nosotros tenemos que ser parte de ese reino, tenemos que ser proactivos en ese reino, tenemos que ser interesados en las cosas del reino de nuestro Dios, porque ya somos hijos. Y cuando somos hijos, eso demuestra de que ya tenemos una adopción. Tenemos una adopción, y por eso, como lo dice la Escritura, que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Fuiste llamado por el Señor. Tienes que andar, y tú y yo, tenemos que andar como es digno de un hijo de Dios. Como es digno de un hijo de Dios, como los santos, como amados, como apartados para Él. Y es ahí donde empezamos a manifestarnos que andamos con vestiduras de príncipe y ya no de mendigo. Estamos vestidos de príncipes, de hijos de Dios. Y por eso es importante que veamos que ya no estamos en esa posición sin Dios. Ahora estamos en una posición muy distinta, que somos hijos de Dios, somos creyentes en el Señor Jesucristo. Y esto nos va a catapultar en un qué hacer, en algo muy especial que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros somos hijos, nosotros queremos más, y entonces venimos y queremos crecer y vamos al siguiente peldaño, que es ser un discípulo. Un discípulo, ¿qué es? Es un aprendiz. Es un aprendiz, un discípulo es un aprendiz. Es un aprendiz que posteriormente va a hacer las cosas que hacía su maestro. Las cosas que hacía su maestro. Entonces, como vamos a ver aquí, como lo dice la Escritura, que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Empezamos a caminar en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuestras vidas empiezan a ser diferentes. Empezamos como discípulos a aprender las claves del reino de Dios, de vivir como hijos de Dios. Empezamos a adoptar esos principios que el Señor nos ha dado. Mira, perdona, mira, ama, mira, sirve, sé generoso, mira, ve y predica el Evangelio, mira, ve y ayuda a tu prójimo, a tu hermano. Y ese es parte del qué hacer, y ese es lo que nosotros tenemos que hacer, aprender. Primero ser aprendices de nuestro Señor Jesucristo, y aprendices de aquellas personas que Dios ha puesto a la par nuestra para enseñarnos. Todos necesitamos ser enseñados.
y nosotros somos discípulos, pasamos a ser discípulos, aprendices, pero discípulos de Jesús, enseñados por los hombres. Discípulos de Jesús, discipulados por los hombres. Y es allí, voy a detenerme un momento para que reflexionemos. ¿Te recuerdas? Tú no tenías al Señor en tu corazón, ahora tienes al Señor en tu corazón. Ahora tú ya eres hijo de Dios. Ya tienes los derechos completamente de hijo de Dios. Al que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Esas son promesas poderosas que nosotros tenemos como hijos. Son promesas poderosas. No hay más condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Esa es la promesa. Y entonces nosotros, en virtud de eso, nosotros venimos, y cuando somos hijos pasamos a ser discípulos. Ese siguiente peldaño, somos aprendices. Y en este momento es cuando podemos preguntarnos, ¿tienes tú a alguien que te esté requiriendo en tu vida? ¿Hay alguien que está llamando la atención de tu vida? ¿Hay alguien a quien tú le rindes cuentas acerca de tu moralidad, acerca de tu santidad, acerca de tus finanzas, acerca de tus proyectos? ¿Hay alguien a quien tú has decidido adoptar o tomar, mejor dicho, como un padre, tomarlo como un padre que te ayude, que te enseñe, que te corrija si es necesario? Si eso es así, gloria a Dios. Y si no, pues es necesario que empieces a abrir tu corazón y empezar a exponer tu vida para que te ayuden y crezcas como un árbol que lleva mucho fruto, que va a llevar mucho fruto. En medio de todo esto, hermanos, hay algo muy importante. Hay un término griego que define iglesia, y ese término se llama eclesía. La eclesía es una terminación griega que lo que significa es lo siguiente. Dice que es la reunión de los que han sido llamados y siguen ese llamado. La reunión de los que han sido llamados y siguen ese llamado. Y es allí donde estamos viendo ahora que nosotros fuimos llamados por el Señor. Ahora pasamos a ser hijos, y cuando somos llamados somos hijos. Y ahora el Señor nos está llamando a ser discípulos. Ahora bien, cuando ya estamos en esa condición, tomamos ese mandato que el Señor nos dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. Viene el Señor a decirnos entonces de que nosotros somos la iglesia, la eclesía del Señor. Somos los que hemos recibido un llamado y que vamos tras ese llamado a cumplir los propósitos de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Es a que yo sea un discípulo y que yo haga discípulos. Ese es un buen momento para que nosotros recapacitemos al respecto. Y lo debemos de hacer de esa manera. Yo necesito ser aprendiz. Y yo necesito ejercitar mi servicio discipulando a otros. El discípulo se convierte en un discipulador. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones y háganlo enseñándoles, háganlo con poder. Háganlo con poder. Y el Señor después nos dice, bueno, y eso, cuando empezamos a ejercitarnos en eso, pasamos a ser siervos de Dios. Pasamos a obtener ese privilegio de ser un servidor del Señor. Y un servidor del Señor, eso es la palabra, es un esclavo, es un sirviente de Cristo. Es un sirviente de Cristo que ya no tiene en prioridad sus asuntos, sino que lo que tiene es prioridad de los asuntos de su Señor. Ya un siervo de Dios
está ocupándose en las cosas del Señor como una prioridad. Empieza a tener en prioridad las cosas de su Señor. Empieza a darle prioridad porque ya sabe que no son sus propios deseos los que debe de seguir. Son los deseos de Él, del que lo llamó. Porque somos la iglesia, los que somos llamados para cumplir ese llamado. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir. Y regresando al texto de Efesios 4, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un ejercicio que hacer. Y estoy poniendo y estoy describiendo esta plataforma de crecimiento porque si Dios lo permite, el día jueves vamos a escuchar la continuación de este mensaje, cómo hacer, qué más sigue de esto. Pero yo quiero poner esta plataforma en esta noche, poner esta plataforma de interés en tu corazón. Primeramente, que no olvides de dónde te tomó el Señor, no olvides de dónde te rescató el Señor, porque esto va a ser un fuego que te va a ayudar a mantenerte agradecido, va a ser un fuego que te va a ayudar a mantenerte alejado de aquellas cosas que te estaban consumiendo. Y vas a tener fresco que ahora eres hijo, que estás vestido de ese privilegio de hijo, que tienes el documento del Señor en las manos que te dice que eres hijo del Señor y que ahora tus intereses son servirle a Él, aprender de Él y servirle a Él. Cuando pasamos a ser siervos de Dios, entregamos nuestra vida, reconocemos y rendimos ante Él lo que tenemos, nuestra vida, principalmente nuestra familia, nuestra profesión, nuestros talentos, todo lo que tenemos, reconocemos que es dádiva de Dios. Cuando somos siervos, reconocemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y tal vez la figura nos puede ayudar más al recordar el término de siervo. Siervo era una persona que llegaba a una casa o era llevada a una casa y pasaba a ser esclavo del amo de esa casa, y todo lo que tenía este hombre era, al final de cuentas, aunque lo usaba el siervo, pero al final de cuentas era de su amo. Incluso los hijos, incluso la esposa pertenecían al amo. Estaban en posición del siervo, pero todo le pertenecía a él. No digamos las cosas materiales, no digamos el martillo, el asadón, las cosas que tenían eran de su Señor. Ahora bien, nosotros estamos felices siendo siervos del Señor. Le servimos y dice la Escritura que nosotros debemos de servirle a Él, porque un día nos vamos a presentar ante Jesús y queremos escuchar esas palabras que dicen: hey, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Qué lindo es que anhelar eso, escuchar eso, lo que el Señor quiere para nosotros. Y ahora bien, hay un último peldaño que pongo en esta gráfica, es ser amigo de Dios. Y la Escritura dice: ya no os llamaré siervos, sino que les llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. El amigo sí. Cuando tenemos en esa amistad con Dios, ese vínculo de relación con Él, el Señor nos da sus secretos, el Señor nos da su revelación, el Señor nos ilumina, el Señor nos usa de una manera muy particular, y es ahí donde nosotros estamos apuntando. Pero todo eso se necesita de un sacrificio, se necesita de un esfuerzo, se necesita de un interés de cada uno, de ser edificados cada uno
en nuestra santísima fe y ponerla como ancla de nuestra alma. Así que nosotros tenemos una escalera por la cual subir. ¿En qué peldaño estás en este momento? Si tú estás escuchando este mensaje y dices, yo estoy en el primero, estoy sin Dios. Hoy es un día especialmente diseñado por Dios para que tú te encuentres con Él. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús para que Él te adopte y para que Él te defienda. Para que entres a su redil y de ese redil nadie te saca. De ese redil no entra el lobo y te va a comer. No, de ninguna manera, porque el Señor ahora te defenderá. Si aceptas al Señor, si recibes a Jesús en tu corazón, Él te lleva a su redil, Él va a curar tus heridas. Él te va a poner óleo de alegría. El Señor va a hacer cosas especiales, cuanto más como hijo, porque ahora ya eres hijo y te da nuevas vestiduras, te da un propósito, te da todo el campo para que camines, para que vayas y edifiques. Te conviertes en un siervo de Dios y un amigo de Dios. Y es así como lo tenemos que hacer. ¿Qué es entonces la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Tú eres la iglesia. No son las cuatro paredes. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la eclesía. Tú eres de los que han sido llamados para cumplir ese llamado. ¿Y qué nos dice el Señor? Finalmente, yo quisiera que por favor reflexionáramos en lo que dice la Escritura en Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Qué tiene que hacer esa eclesía? Nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. El Señor nos da de su Espíritu Santo. Y lo que sigue, el siguiente mensaje que yo te animo a que te puedas conectar este día jueves y puedas escuchar la continuación de este mensaje. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra función? Pero el Señor aquí nos dice entonces, recibiréis poder. Yo te pido que en este momento abras tu corazón. Has comprendido el trayecto de vida que debes de llevar. Ahora abre tu corazón para que Dios deposite en ti esa llenura del Espíritu Santo, te llene de sus dones, de sus ministerios. El Señor te llene de sus operaciones, te ponga en esas operaciones espirituales y que hagas la obra del Señor. Así que en el nombre de Jesús, sé bendecido y prepárate para ir, como lo dice aquí en la Escritura, a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Es un llamado, es algo muy especial, algo muy lindo que Dios quiere hacer en nuestras vidas como la eclesía del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.